Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Marcelo Peretta, que es farmacéutico y bioquímico. Y bueno, él va a hablar acerca de los medicamentos, cómo hay que conservarlos, y algo muy importante que quizás no se nos ocurrió, y sí se les ocurrió a una oyente de nuestra radio, preguntar acerca de cómo se arma un botiquín hogareño. Y hoy el doctor Mate agregó algo muy importante. Es diferente el botiquín de pronto de una persona soltera a de una persona que viva con su familia y sus hijos. Así que ¿a quién mejor que el doctor Peretta para hablar del tema? Para explicar un poquito del Exactamente. hogareño. Bueno, ¿cómo no? Vamos a hablar de las distintas variantes de botiquines, empezando por el botiquín de la familia tipo, ¿no es cierto? Ajá. Y 4 partes dividen a un botiquín. Primero, los materiales de curación que tienen que ver con algodón básico, gasa, venda. Vos decís algodón básico, yo te voy a hacer preguntas. ¿Cómo no? Hay unos, se compra, ¿no es cierto?, en bolsas, algodón, pero en pequeños bollitos. No sé cómo decirte. Sí, torundas. Eso se llama torundas, que son las que se utilizan para, por ejemplo, para aplicar una inyección, ¿viste? Cuando aplican una vacuna, Bien. que utilizan un poquito, te desinfectan y con un pequeño algodón, que es una bolita de algodón, bueno, eso se llama torunda, que ya vienen preparadas, en algunos casos las venden listas para usar, digamos. Bien. Si no, antiguamente sacabas un pedacito de algodón, que también es válido, ¿no es cierto? Claro. No es necesario que la gente se compre una bolsa de torundas. Bien, bien, entonces el otro va bien, el común. Por supuesto, el algodón que se compra en farmacia, Perfecto. el común, el hidrófilo, el que absorbe mucha agua. Esa es la característica del algodón usado en salud, ¿no es cierto? Gasas, vendas para cualquier herida, o la venda justamente para hacer presión, porque de repente puede haber un corte sangrante y tengo que hacer presión, ¿no es cierto? O a veces inmovilizar. Una pequeña tablilla y tengo que inmovilizar, y inmovilizo justamente con una venda. Eso en términos generales lo que se denomina el material de curación, que debe contener pequeñas cantidades de cada una de estas en un botiquín hogareño. Después tiene que haber lo que se denominan los desinfectantes, es decir, el alcohol, ¿cierto? El alcohol de uso sanitario, lo mismo, el que se compra en la farmacia. Pues es que el alcohol, un dato para los televidentes, el que es más antiséptico es el que se lo diluye en agua. Es decir, vos compras en la farmacia el alcohol al 95 o 96%. Que ya vienen etiquetados y cerrados. Que ya viene. Sin embargo, si vos lo querés usar como desinfectante, digamos para limpiar, higienizar alguna herida de la piel, tenés que diluirlo con agua, ¿no es cierto?, para bajarle el porcentaje al 75%. No sabía. Bueno, se diluye con agua destilada o con agua estéril, que también se compran en ampollitas y todo. Y se hace en el momento, ¿no? Se diluye, se utiliza y después se descarta porque no se conserva como el otro. El otro se conserva, pues lo puedes tener meses o hasta años, hasta la fecha del vencimiento. En cambio, el que utilizás puntualmente lo tenés que diluir y después, varios días después, no sirve más. Quiere decir que no vayan a la botella y le pongan agua porque después arruinan todo. Exactamente, inactivan el resto y pocos días después van a tener que tirar toda la botellita de alcohol. Bueno, los alcoholes yodados, ¿no es cierto? Las tinturas de yodo, ¿viste? Que distintas marcas que vienen, bueno, también se utilizan como antiséptico, y que son parte de las sustancias que, repito, en una herida tenemos que hacer curación, ¿no es cierto? Con las gasas y con estos antisépticos. Después viene el instrumental que tenés que tener y el material descartable, que también forma parte de un botiquín. Tijera, porque a veces tenés que cortar un poco de cinta adhesiva para cerrar y asegurar la venda, ¿no es cierto? O simplemente la gasa que tape la herida, lo haces con una cinta, eso lo tenés que cortar, o vas a tener que cortar la gasa, ¿no es cierto? Entonces para eso necesitas una tijera. Un pequeño bisturí, porque a veces tenés que hacer cortes de algo y con la tijera eso es más incómodo, y el bisturí es necesario tener una hojita, ¿no es cierto?, guardada en su envase. Termómetros, tensiómetros hay que tener. ¿Y qué tipo de termómetros es el Los más termómetros aconsejable? ya digitales, ya no están más permitidos. ¿Te acordás que venían los termómetros de mercurio? Tanto los tensiómetros como los termómetros a base de mercurio ya la legislación no los autoriza más, con lo cual ya ahora en las farmacias casi no los van a conseguir,
Y sí piden los digitales, que son iguales, pero que tienen un visorcito, ¿no es cierto? En donde, aparte es mejor porque uno lee la temperatura y no tiene que andar, ¿viste? Mirando más rápido las rayitas, ¿viste? ¿Dónde está? Está en 38, en 39, en cuanto está, bueno. En definitiva, es mejor para la gente y más seguro que los a base de mercurio, ¿no es cierto? Algunas jeringas descartables siempre hay que tener, porque de repente hay que aplicar alguna inyección, en una emergencia hay que tener. En realidad, todo esto no es para usarlo, claro que lo tengo que tener, si no lo uso mejor. Porque el concepto, Ana, del botiquín es tenerlo disponible. Y repito, si no lo necesito usar, mucho mejor. A veces está la tentación, ¿qué encuentro en el botiquín? ¿Qué tengo? Porque me parece que me todo siento mal. vencido también, ¿no? Hay que fijarse en eso. Una vez por año, uno debe obligatoriamente revisar su botiquín y todo el medicamento que anda suelto, me refiero a las cajitas, el blister, los frascos que quedan, debiera volver a ese botiquín, de modo tal que debe haber un solo lugar de la casa donde estén los medicamentos, no como a veces pasa en nuestras casas, que abrimos los cajones y aparecen los blisters, abrimos la heladera, otra parte, en la mesita de luz nos quedó otro, etcétera. Entonces, vehiculizar y centralizar todo esto que estamos hablando. Más por los chicos, si tienen chicos, ¿no? Con más razón, ¿por qué? Porque el chico ve y prueba. Ve al padre, a la madre que está tomando el comprimido o el jarabe o lo que sea, o pasándose la crema. Obviamente, y más cuando no están. Muchas veces en las familias actuales los padres trabajan y a veces los chicos están solos en los hogares, cuidados, pero la tentación por los medicamentos, ¿quién no ha tenido tentación por los medicamentos, Ana? Y máxime en esta etapa, que también lo que tiene que tener un botiquín son los analgésicos, y que los analgésicos, tanto en comprimidos como en jarabes, hoy vienen saborizados. Entonces, es una doble tentación para los chicos, porque ya antes era un castigo tomar un medicamento. Vos te acordarás que tal vez, bueno, el medicamento no, mamá, por favor, me porto bien, pero el medicamento no lo quiero tomar. Hoy, si tomás un medicamento, sí, dame más. Porque tiene sabor a naranja, tiene sabor a frutilla, entonces es una tentación para los chicos. ¿Y vos pensás que eso es una forma de comercializar más fácil? Por supuesto, todo esto es pensado. Es decir, si bien es mejor que en función de que se cumpla el tratamiento y que los chicos que tienen que tomar medicamentos, no solamente en una emergencia como es un botiquín, sino que muchas veces tratamientos más prolongados, en función de que se cumpla el tratamiento, el medicamento venga con ese saborizante, en ese sentido es positivo que lo tengan. En la práctica se sabe que eso estimula un consumo mayor. Como los colores, ¿no? Verde, turquesa, amarillo. Exactamente. Y hay adictos a las aspirinetas y a las rositas, a los jarabes. Entonces también hay que tener una precaución en eso. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos controlado, inclusive lo que se recomienda es, ¿viste esas pequeñas llavecitas que le das media vueltita? Sí. Que tenga una pequeña cajita con una cruz, inclusive se compran esas cajitas en los supermercados grandes, ¿viste? Compras la cajita y pones todo, entonces está identificado, entonces sabe el chico que es algo que no debe tocar, no esto se deja en la cocina, donde está la luz solar, tampoco en el baño, donde hay humedad, sino preferiblemente en algún dormitorio elevado, de forma tal que los chicos que son más bajitos no lo tengan al alcance de las manos y no se vean tentados. Y por ejemplo, ¿vos crees que toda la gente cuando guarda los medicamentos en diferentes lugares, ¿no es cierto? Cuando los va a tomar, ¿se fija en la fecha de vencimiento? No siempre, y digo más, y a veces lo ve y ve que está vencido y dice, bueno, pero hace poco que se venció. Se venció hace 30 días, 6 meses, pero aparte lo veo bien, es decir, hay todo es decir, con el tema del vencimiento de los medicamentos, igual pasa con los alimentos, hay toda una cuestión. Si bien por un lado es obligatorio para el laboratorio poner una fecha de vencimiento, que se calcula que eso es el T90, se dice, ¿no? Que es el tiempo en el cual se inactiva el 10% del medicamento. Eso se hace en estudios farmacéuticos para determinar que ese medicamento vence a los 2 años o a los 3 o a los 5, y punto. Y eso hay que cumplirlo porque si no se empieza a degradar. A veces yo veo que está degradado. ¿Por qué? Porque cambia de color la pastilla, pero hay datos que la gente tiene que tener presente. Por supuesto que contestando tu pregunta, tienen que leer la fecha de vencimiento, pero además hay características respecto a la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento dice, por ejemplo, 9/2013, ¿no es cierto? 9/2013, ¿qué significa? ¿Que el 1 de septiembre de 2013 ya no lo puedo consumir más? No, el último día de septiembre. Entonces, hasta el último día del mes de septiembre del año 2013 puedo consumir. Pasado eso, es riesgoso. Ahora,
¿Qué pasa con un jarabe que, por ejemplo, lo tengo que reconstituir? Viste que viene el polvo y lo tenés que llenar de agua y lo tenés que agitar antes de usar. Ponele que se vence de acá a 2 años, pero vos lo reconstituiste ya. Bueno, ese, una vez reconstituido... Pasa lo mismo que con el alcohol. Es lo mismo, exactamente, 30 días. O sea, ya no vale la fecha de vencimiento. Sí. La fecha de vencimiento vale si estuvo bien conservado y en el caso de los comprimidos o los que ya vienen listos para usar. Cuando vos lo reconstituís, ya no te fijes en la fecha del vencimiento, sí, al momento de reconstituirte, pero después no para seguir utilizándolo, porque 30 días después, esa mezcla que hiciste, ya la tenés que descartar. Y por ejemplo, un medicamento vencido, si uno lo toma, ¿no? 1 mes, 2 meses, ¿qué efecto puede causar? En el mejor de los casos puede no hacerte efecto, con lo cual es una tranquilidad, o reducirte el efecto, como te decía recién, ya tenías dolores y el dolor no se te calma, era para la acidez y la acidez no te resuelve, era para la presión y la presión no baja lo suficiente. En casos más peligrosos puede hacerte daño, es decir, generarte un efecto secundario, una irritación, porque el medicamento es un componente químico que está estable durante esa fecha de vencimiento. Pasada esa fecha de vencimiento, puede que sí se conserve. En la época que era la Unión Soviética eran cosas un poco imposibles. Pueda tener efecto, hablando honestamente, pero el riesgo de que pasado esa fecha estés consumiendo algo que en lugar de curarte, en lugar de resolverte un problema de salud, te esté, en definitiva, causando un nuevo problema de salud. Es decir, un dolor estomacal, un problema hepático, un problema renal. Enfermedad, Marcelo. En esos casos sí. Por eso, en definitiva, conservarlos bien y utilizarlos dentro de la fecha de vencimiento.